Tomen su asiento, siervos. Bueno, antes de presentar a los pastores, quiero mostrar un video. Ese video está fresquito, recién hecho de Colombia. El alcance que hicieron ahí en los altos de la Florida, en el ministerio que estamos trabajando y apoyando. Amén. Entonces vamos a ver el video, por favor, siervos. ¿Estamos listos? Amén. Living Word Español, alcanzando gente, tocando vidas y haciendo la diferencia. Herederos Misionando. La Iglesia Cristiana Herederos, a través de su fundación, impulsa procesos de transformación en la vida de los niños y sus familias, y con metodologías pedagógicas artísticas promueve y protege los derechos de los niños. Desde el 2019, como una respuesta sobrenatural a causa de un tiempo de incertidumbre por la pérdida de la sede en la que se había desarrollado la acción del ministerio, iglesia y fundación, extraordinariamente se establece una alianza estratégica con la Iglesia Living Word Español, y desde entonces, a través de dicha alianza, se da inicio a su programa Herederos Misionando, que hasta la fecha ha impactado a más de 600 niños y jóvenes en la Comuna 6 de Altos de Florida, en Soacha, Colombia. ¿Qué hacemos? A-Kids, Arte para Niños. Es un programa artístico y pedagógico que busca que los niños en comunidades menos favorecidas reciban, por medio de la música, la pintura, la danza y la escultura en plastilina, espacios y oportunidades de expresión y creatividad para estimular su desarrollo integral, promover y proteger los derechos de los niños y facilitar la intervención contra el abuso y maltrato infantil. Herederos Misionando es una estrategia que moviliza a la Iglesia hacia comunidades que viven en condiciones de pobreza, generando apoyo y contribuyendo con la entrega de alimentos, formación nutricional, brigadas en salud física y mental para rescatar a los niños de su contexto a través del amor de Dios y el poder del Evangelio. Los jóvenes transformadores de Herederos se convierten en líderes promotores de cambio en sus familias y comunidad. Impulsan y lideran espacios de bienestar y discipulados, inspirando a los jóvenes que, pese a sus circunstancias de pobreza, Dios los ha capacitado para vivir en su plan original y para alcanzar su máximo potencial en esta tierra. Historias que impactan. Sebastián Beltrán, una vida inspiradora. Sebastián es una vida inspiradora porque, pese a que sus padres no han sido una permanente compañía asistiendo a la iglesia, durante 22 años ha sido un hombre fiel y leal al llamado que Dios inició en su corazón, siendo un niño de escasos 3 años de edad. Y junto con sus 2 hermanas, Nitsi y Wendy, la distancia de 4 millas desde su casa nunca fue un obstáculo para entender que su vida había sido escogida para ser inspiradora y extraordinaria. En medio de temporadas largas de escasez, hoy con 22, 25 y 26 años de edad respectivamente, Sebastián y sus hermanas son inspiración y motivo de orgullo para sus padres e iglesia local. La Iglesia Cristiana de Herederos ha sido muy importante para formar quien hoy soy como persona. Las relaciones con las demás personas, con las enseñanzas del Evangelio, me han ayudado a sobresalir y a poder llevar las cosas cuando no eran muy claras. Las oportunidades que me ha dado la Iglesia de Herederos han ido desde que yo era muy pequeño. El poder apoyar a la iglesia como asistente técnico en sonido y en cámaras me ha dado la oportunidad y me ha dado las herramientas para poder estudiar en la universidad como ingeniería, en la cual ya voy en 3er semestre. Este es el proyecto Esperanza, la esperanza para el futuro, pero se requiere fe para poder esperar una buena cosecha. Recuerda que Jesús dijo: por cuanto lo hiciste por uno de estos mis pequeños, por mí lo hiciste. Gracias, Living Word, por sembrar en Herederos. Gracias. 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 Gracias.
Gloria a Dios, siervos, amén. Eso es lo que ustedes están impactando en Colombia, amén, en los altos de la Florida. Y miren qué privilegio poder que los pastores hayan podido llegar este día, amén. Ellos hacen un trabajo muy tremendo allá, yo he sido parte de eso. Yo sé que en el corazón de ellos Dios los ha llamado a alcanzar a esos niños, ¿me entiende? Y eso es lo que estamos haciendo, ¿me entiende? Dios, en estos últimos años tenemos que irnos haciendo la diferencia, siervos. No solamente a veces sí predicamos de Cristo, pero predicar de Cristo es mostrando, haciendo la diferencia, ¿no? Ellos nos van a hablar un poquito de lo que están haciendo, que hasta el papá y la hija, ¿no? Entonces ellos van a compartir un tiempo de lo que está sucediendo, amén. Y van a disculpar por las pantallas, se nos quemó el proyector acá principal, así es que hay que orar porque ese proyector cuesta caro, hay que orar que se pueda arreglar, pero se pudo mostrar, amén. Entonces, Pastora Gladys, pastor, también quiere darnos una palabra. Pastor José. Oh, sí, su micrófono. Gracias. Buenos días. ¿Está conectado? Hola. Tiene que prender. Ok, buenos días. Qué privilegio estar nuevamente con ustedes. Estoy en casa. Gracias por esta invitación, Pastor Hugo, su esposa y ustedes, Living Word, que son de muchísima inspiración y no saben la manifestación del amor de Dios a través de Living Word. Ustedes no lo saben, hoy se van a enterar de muchas cosas que ustedes representan un cumplimiento de la palabra de Dios para nosotros y estamos enormemente agradecidos. Y como manifestaba Pastor Hugo, aunque sabemos que tenemos nuestra parte humana que estar más rápidos, pero yo sé que el enemigo se quiso oponer también para que estuviésemos aquí, porque yo estaba ahí esperando en la puerta que me dejaran entrar al avión, pero nos cambiaron de número de puerta de ingreso y yo no sé inglés, por lo tanto nunca me enteré que nos habían cambiado de número de puerta de ingreso, por eso nos quedamos. Ayer estuve casi 10 horas en el aeropuerto, pero gloria a Dios, se pudo conseguir un vuelo para esta hora y justo llegamos con tiempo de participar del tiempo de adoración también. Mi papá, papi. Oh, sin palabras, de verdad. Iglesia New World, juntamente con los pastores, nuestro hermano muy querido, Hugo, que nos encontró como hizo el Señor. Él vino y nos encontró. El hermano Hugo fue a Bogotá y sin tener ningún dato especial por nosotros, nos encontró. Así es. Y juntos estamos encontrando a todos estos niños que ustedes pudieron ver, esas personas. Y sabemos que lo que se siembra en la niñez es el evangelio que perdura. Porque el niño en sus etapas va absorbiendo lo que se le va enseñando. Y a estos niños les estamos cambiando el chip. Ese chip negativo que hay en el común de la sociedad. Y les estamos sembrando esa semilla de la palabra. Y eso es lo que el Señor ha hecho con mi vida desde que Él me alcanzó para su gloria. Como les conté así de paso en la anterior venida, me encontró en un baño, para los que no lo saben, me encontró en un baño, no haciendo aseo. Me encontró en un baño cuadrapléjico. Es decir, yo estaba cuadrapléjico en ese baño. Y ahí vino el Señor cuando la ciencia me desahució y me sentenciaron a una silla de ruedas. Y todo lo demás me dejaron. Lo que se llaman amigos
o amigotes, como se dice en México. Yo hablo de México porque por dentro de mí corre sangre mexicana. ¿Cuántos mexicanos hay aquí? Aquí está otro mexicano en Colombia. Amados, y ahí se produjo el encuentro con el Señor. Él es real. Para tú que de pronto has dudado por algún momento, por circunstancias de la vida, Él es real. Él es real. Yo no lo conocía, pero Él sí me conocía. ¿Y usted quiere saber que el Señor lo conoce? Permítame, me emociono, me motivo, no sé, tantas cosas bonitas. Pero en Jeremías capítulo 1, ahí usted encuentra que el Señor lo llamó desde que estaba en el vientre de su mami. Desde allí lo llamó el Señor. ¿Usted dice a mí? Sí, a usted. El Señor lo llamó. No importa la estirpe social, no importa, pero Él lo llamó, porque Él no vino a buscar estirpe especial. Él vino a buscar una estirpe fracasada, hundida en la perdición del pecado, y mete su mano y de allí nos saca, como lo hizo con este servidor. Así que esto yo creo que toca programar, hermano Hugo, una vigilia, yo creo. Para poderles contar más detalladamente, más puntualmente, esas cosas hermosas que el Señor hizo en mi vida, y después de eso 5 hijos, claro, a través de una mujer que Él me entregó, la mujer de mi juventud, con la cual 45 años compartimos ese ministerio juntos, llevándolo por campos y veredas, caminos, por lugares de mucho escollo, es decir, difícil. Fuimos de la mano llevando esa palabra como pareja y también formando la familia. Esos 5 hijos, yo les digo, les comparto, y no me da vergüenza porque es así. Usted lo lee en las Escrituras, como enseña la palabra acerca de Primera de Corintios capítulo 7, en el tema del matrimonio, y aprendí que las parejas deberían tener ese tiempo de intimidad con el Señor, pero sin abandonar la intimidad con la pareja. Y dice, para que no os tiente Satanás. Y de modo que eso hice yo. Así que cada uno de esos hijos fueron el resultado de varios días de ayuno. Y cuando levantaba el ayuno, pues ahí hubo el fruto. 5 hijos que le sirven al Señor, todos 5. Ay, Dios mío, gracias. Gracias, Dios. Anímese. O usted me dirá, ¿y por cuál me animo? ¿Por cuál cosa me animo? ¿Por cuál cosa me animo? Aleluya. No, a seguir al Señor y a obedecer su palabra. Esto me trajo hasta aquí, y hoy poder estar con ustedes. De verdad, le dejo el tiempo porque quiero al final sellar con un canto que he preparado. Bueno, le he pedido al Señor que ponga Él la unción para que toque sus corazones. Les aprendemos a amar desde la distancia,
pero hoy con una oportunidad maravillosa, de un privilegio grande de poderles dar un abrazo personalmente. Les dejo con mi pastora. ¿Tengo micrófono? Wow. Bueno, se emocionó mi papá contando sus intimidades. Ok, en esta mañana vamos a compartir la palabra de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Que incline su cabeza y oremos juntos. Padre, somos tus hijos y nos sentamos a tu mesa porque teníamos hambre y sed de justicia. Hoy creemos que tú alumbras los ojos de nuestro entendimiento para recibir tu palabra. Creemos que palabra fiel que proviene de ti y que con toda fidelidad yo también la transmita. Dios, en el nombre de Jesús, creo que el Espíritu Santo trae manifestaciones de esta palabra. Y hay convicción, hay restauración, hay salvación, hay sanidades. Y tu palabra corre libremente y es glorificada para que tu Padre siempre lleves la gloria. Gracias por cada uno de mis oyentes en este lugar, pero también a través de la internet. Creo que el Espíritu Santo trae convicción, levanta, sustenta, sostiene, restaura y sobre todo los lleva al cumplimiento de tu diseño original. Gracias por tenernos aquí hoy, Señor, y llevamos a ti toda la gloria y el honor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, en la casa del Padre, pero yo quiero completar esa frase de en la casa del Padre, y es que en la casa del Padre hay, ¿qué hay en la casa del Padre? Si hay un Padre, ¿hay qué? Hijos. En la casa del Padre hay hijos, pero yo quiero que hoy nos enfoquemos qué clase de hijos hay en la casa del Padre. Y vamos a ver en Hechos capítulo 19, porque en la casa del Padre hay hijos que trastornan el mundo. Hay hijos que trastornan el mundo. Hechos capítulo 19, y vamos a ver varios versículos. Y gracias por la presentación también. Vamos a ir allí, pero vamos primero a Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19 de la Reina Valera. Vamos a estar tomando varios versículos de este capítulo. Dice que usted puede leer conmigo, por favor. Amén. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Verso 2, por favor. Ok, yo voy a leer el 2, sí. Simplemente no lo envié, perdón. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ahora sí saltamos al 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados. ¿En quién? En el nombre del Señor Jesús. Siguiente verso, por favor. Dice 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Vamos a dejar ahí un momento. Entonces dice que Pablo se dirigió a este lugar, dice que estaba en Corinto, y después de recorrer varias regiones llegó a Éfeso. Éfeso fue la iglesia que Pablo más quiso en su ministerio. Fue la iglesia que más enterneció el corazón de Pablo, porque era una iglesia que tenía hijos que trastornaban el mundo entero. Eran hijos que estaban pendientes de su pastor y estaban siempre promoviendo que él pudiera llevar el evangelio a todos los lugares donde el Espíritu Santo le guiaba. Y dice que Pablo encontró, me encantó lo que mi papá dijo hace un momento, y es que él tiene razón. El pastor Hugo nos encontró, nosotros no lo buscamos, nosotros no conocíamos, nunca habíamos escuchado Living Word, y menos hablar de un país tan lejano y de un lugar tan lejano. Pero un mes de abril en el año 2019, el Señor unió estratégicamente a Living Word con Iglesia Cristiana Herederos, con herederos que somos nosotros, y Él ha hecho que nosotros podamos
ser revolucionados por este encuentro sobrenatural que Dios provocó. Asimismo, Pablo encontró a estos creyentes en Éfeso y dice que ellos ya habían nacido de nuevo, ya habían sido bautizados. Eso significa que ellos habían tenido un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento en Juan capítulo 3, Jesús lo menciona hablando con Nicodemo, que era necesario nacer de nuevo, es decir, que era del Espíritu, que allí reposaba algo que humanamente no se puede hacer, pero que Dios lo planeó para que nosotros pudiésemos tener una conexión con el Padre de casa. Porque Él quiere que nosotros estemos unidos con el Padre. Siempre fue su diseño desde el principio. El diseño es que nosotros estemos unidos al Padre Celestial. Y entonces cuando los discípulos fueron hallados, hubo esa conexión con Pablo, pero era necesario que ellos pudieran recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y dice que Pablo oró por ellos, les impuso manos. Y cuando Pablo les impuso manos, ellos empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Esto hizo que estos 12 hombres, porque dice la Biblia en el versículo 7 que eran 12 hombres en Éfeso, una ciudad con una proliferación de sectas, de muchas religiones, y adoraban a una diosa específicamente. Pero dice que estos hermanos, discípulos del Señor, que fueron investidos por el poder del Espíritu Santo, empezaron a salir a la calle luego que Pablo impuso manos sobre ellos y recibieron el bautismo en el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Antes ellos no habían salido a la calle. Antes no sabían mucho de esta doctrina del camino, como los llamaban en ese tiempo, porque todavía no eran cristianos, no los llamaban cristianos. Les decían que eran los discípulos del camino. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre estos discípulos, dice la Biblia que ellos empezaron a salir y empezaron a trastornar el lugar donde ellos estaban. Pero para poder trastornar el mundo en el que ellos estaban, ¿ustedes cuál creen que fue el primer contexto que ellos revolucionaron? ¿Dónde ellos empezaron a revolucionar primero, antes de salir a la calle? ¿Sus propias qué? Familias. Cuando el Espíritu Santo está en un creyente, los primeros impactados es la familia. Es el esposo, la esposa, los hijos. Empiezan a haber cambios en esa persona que ahora tiene el poder y el denuedo del Espíritu Santo. Porque ser lleno del Espíritu Santo no es venir acá y sencillamente levantar las manos y repetir las canciones. Eso hace parte. Pero tú vienes aquí ¿cuántas horas a la semana a este auditorio, a este salón, a este recinto? ¿2 horas, 3 horas a la semana? ¿Y cuántas horas estás con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu jefe, con tus compañeros? Entonces, cuando nosotros somos investidos del poder del Espíritu Santo, todos afuera empiezan a evidenciar que en nosotros hay algo diferente, que ya perdonamos más rápido, que dejamos pasar más rápido la ofensa, que lo que nos enojaba ya no nos enoja tanto, que cuando gritábamos ya no gritamos tanto. ¿Por qué? Porque empezamos a ser trastornados desde nuestro interior. No puede haber un trastorno solamente hacia afuera, sino empieza ese trastorno desde adentro, desde nuestro espíritu empieza a haber una transformación. Entonces, cuando ahora en el nombre de Jesús, que es la clave para que ellos puedan recibir el Espíritu Santo y puedan salir a predicar y haya evidencia de hablar ese mensaje y producir fruto, entonces dice que Pablo empieza en el versículo 8 de Hechos 19. Pablo empieza a predicar con denuedo la palabra de Dios. Dice el versículo 8: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo del reino de Dios. Discutiendo y persuadiendo ¿de qué? Del reino de Dios. Pablo,
con denuedo. Denuedo es la palabra valentía, es la palabra pasión, es la palabra decisión, es la palabra perseverancia, es la palabra persistencia. Es la palabra que lo que antes no podías hacer, ahora lo puedes hacer, porque el Espíritu Santo es el que te hace hacer las cosas en una influencia diferente, porque eso es lo que Él trae para nosotros. Cuando Pablo salió, entonces, por 3 años consecutivos, predicó la palabra, y esto trajo una transformación, porque dice el versículo 9 de Hechos 19, dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de esta manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Y versículo 11 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Dice que llevaban enfermos y ponían paños delante de Pablo, y que cuando iban y ponían estos paños a los enfermos, los espíritus malos salían. ¿A causa de qué? A causa del poder del Espíritu Santo, por el nombre de Jesús. Amén. Por el nombre de Jesús. Cuando tú haces algo consecutivo, empieza a haber transformación. ¿Sabes que una pequeña acción genera un hábito? Y un hábito genera disciplina. Y la disciplina lleva a formar carácter. Y el carácter trae una cultura. Los cristianos lograron permear la cultura porque empezaron con hábitos sencillos, con acciones sencillas, a traer transformación desde el entorno de sus hogares, desde la intimidad de sus hogares. Allí empezaron ellos ¿a qué? A traer transformación. Entonces, 2 años fueron suficientes para Pablo, y los 12, eran solamente 12, para traer ¿qué? Una transformación en ese lugar. Y yo quiero aquí, ¿me regalas la presentación, por favor? Ponerte un poco en contexto de lo que ha estado pasando con nosotros a partir del año 2019, cuando el pastor Hugo nos encontró estratégicamente por Dios. Sencillamente Dios nos unió con Herederos y Living Word para que nosotros, por acciones sencillas, pudiésemos hoy trastornar. Por acciones sencillas. Acciones porque cuando nosotros nos encontramos, sencillamente ellos iban en una misión, por alguna razón no pudieron ejecutar como ellos estaban planeando esa misión. Digo ellos, los misioneros de aquí de Living Word allá en Colombia, y me llamaron a mí de mi iglesia: oye, ¿quieres recibir un grupo de misioneros? Ok, me encontré con ellos en el camino, no los había visto ni conocido, y ese día fuimos a nuestra sede donde estábamos funcionando en ese momento. Fuimos a Altos de la Florida y allí hubo el enlace. Y han sido necesarios estos años para que hoy vayamos en el punto donde estamos nosotros. Hoy, después de estos 3 años de estar en conexión con ellos, podemos decir, aunque ustedes no lo saben, pero nosotros podemos decir que Dios ha hecho con nosotros un acto de restitución. ¿Y sabes por qué? Porque justo en el año 2019, cuando nos encontramos con el grupo de misioneros de Living Word, nosotros estábamos entregando la sede donde por 30 años mis papás habían predicado, y también ellos habían construido con sus propios esfuerzos y sus propios ahorros familiares, habían construido una casa. Pero por un tema jurídico legal tuvimos que entregar. Yo siempre digo, nosotros regalamos una casa con una capacidad como para 500 personas y con 3 pisos construidos de oficinas. Lo entregamos y de allí pasamos a pagar renta, y durante estos 3 últimos años, con esta alianza estratégica,
nuestro mundo se ha revolucionado. Nuestro mundo ha cambiado porque Living Word, y tal vez los pastores americanos no lo saben, pero Dios nos unió para que Living Word sirviera como una respuesta de restitución después de más de 40 años de ministerio de mi papá y de mi mamá, que juntos han servido al Señor. Y ahora nosotros hoy podemos decir, con esta unión estratégica, lo que Dios está haciendo es traer un acto de restitución para nosotros. Hoy lo puedo contar con tranquilidad, pero en el 2018, cuando salió el fallo del juez, yo no estaba para nada tranquila. Yo lloraba con mis entrañas porque yo sabía que ese lugar en cierta manera representaba para mí y para mis otros 4 hermanos una herencia familiar. Y sencillamente tuvimos que soltar eso. Pero sabemos, y yo con mis entrañas ese día oré al Señor y le dije: Dios, aunque no tengo fuerzas, pero yo te conozco y yo hoy decido confiar en ti. Yo decido confiar que tú nos llevarás al otro lado. No sé cuándo, no sé cómo, pero si tú lo hiciste una vez, lo vas a volver a hacer. Yo no sé si tú has llorado con tus entrañas. Yo no sé si tú has sacado desde muy dentro cuando todo lo ves oscuro y no hay ninguna luz a ningún fondo. Pero sencillamente tú sabes que hay un Dios que camina contigo. Hay un Dios que te ve. Así como Pablo llegó a Éfeso y tal vez estos 12 discípulos estaban como en oscuridad. Sí, sabemos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, pero no sabemos nada más en medio de este mundo donde prolifera todas estas religiones y esta adoración. Pero ¿sabes algo? Dios tenía allí a Pablo para que fuera a este lugar. El Padre Celestial, quien en casa del Padre hay una generación que está segura. ¿Me regalas la otra, por favor? Y donde sencillamente nosotros hoy podemos decir, Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Usted puede leer conmigo, alcanza a leer. Dice: aquel que es poderoso para hacer. Fíjese el juego de palabras que el Espíritu Santo escogió para que estuvieran allí. ¿Para hacer qué? Todo, mucho más abundante. Y después dice otra parte y termina diciendo: sea la gloria en la iglesia. ¿Por qué? Por todas las generaciones. Porque el Padre está encargado de que en casa hayan hijos empoderados para que su palabra no se extinga, para que su palabra continúe de generación en generación. Y tú y yo somos escogidos por Dios, por esa palabra, para que no se extinga. Y Él puede hacer todo que abunde sobre manera para que la palabra de Él se siga cumpliendo. Sencillamente somos llamados a transformar, a trastornar. Trastornar es la palabra revolucionar. Es como un aguijón permanente que no se cansa hasta cumplir su objetivo. Trastornar es el que toma fuerza en medio de la debilidad. Porque para trastornar tú no necesitas ser Hulk todo el tiempo y sacarte la camiseta y decir: yo soy aquí el superhéroe. Sino que sencillamente en medio de debilidad tú sigues perseverando. Cuando no hay fuerzas, tú decides seguir perseverando. Cuando viene el pensamiento de ese abuso, de ese maltrato, porque en medio de todo esto, esos niños que ustedes ven ahí, dicen las estadísticas en Colombia que por lo menos 4 de cada 10 niños han sufrido alguna clase de abuso o de maltrato. Y esas estadísticas, si las comparamos con todo el mundo, ¿quieres saber algo? Que son realmente muy limitadas frente a la realidad. Y que eso se da no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Pero Dios, que es más suficiente para hacer todas las cosas mucho más abundantes en Cristo Jesús, por todas las generaciones, a Él sea la gloria. Amén. Pero sencillamente nosotros, cuando
entendemos que si el poder del nombre del Hijo de Dios está en nosotros y nosotros entendemos que el Espíritu Santo nos ha capacitado ¿para qué? Para ir a trastornar nuestras generaciones, para hacer que en casa el padre tenga hijos y en casa nunca falten los hijos. Porque tú y yo somos llamados para que ese propósito del Padre siga corriendo en las nuevas generaciones. Por eso somos llamados por el Señor. Cuando dice que Pablo predicó, él no solamente predicó, sino que también él discutió persuasivamente. Dice que diariamente él hacía conferencias, exponía sus ideas, debatía. Y nosotros como hijos estamos llamados a estar preparados para presentar defensa, como dice en Primera de Pedro, presentar defensa con mansedumbre ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Somos llamados para estar firmes, para que estudiemos la palabra, para que desde nuestro entorno pequeño podamos trastornar, para que eso se empiece a ver hacia afuera. Entonces, cuando nosotros vemos lo que Jesús hizo, y es que Él nos liberó de Romanos 8, capítulo 8, versículo 15, dice que Él nos liberó de la esclavitud y nos dio un espíritu de adopción. ¿Sabes qué hace el espíritu de esclavitud en las personas cuando no han nacido de nuevo? Está distorsionando la imagen del Padre. El espíritu de esclavitud lo que hace es distorsionar la imagen del Padre. Y le voy a poner un ejemplo muy pequeño, muy sencillo. Y es que cuando algo pasa, normalmente malo, ¿qué dicen las personas en su promedio? Es que es una prueba que Diosito me está poniendo. ¿Verdad? ¿Usted ha escuchado eso? En Colombia se utiliza mucho eso. Es que Diosito lo permitió. Es que Él me está probando. Porque hay un espíritu de esclavitud y el espíritu de esclavitud lleva a las personas a que tengan una imagen distorsionada acerca de ¿quién? Del Padre. Pero cuando nosotros traemos a los hijos a casa, es cambiado por un espíritu de adopción. Y el espíritu de adopción lo hace específicamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, y lo que hace el Espíritu Santo es llevarnos al diseño original del Padre, es mostrarnos realmente quién es Abba, Padre, para nosotros. Por eso en ese versículo dice, por el cual podemos clamar a Él, Abba, Padre. Papito, cercano. Necesitamos en casa ver claramente a nuestro Padre, no el Padre que me permitió que me enfermara, el que trajo escasez, el que trajo, no sé, esta opresión, todo lo que está pasando. Cuando nosotros como cristianos, como nacidos de nuevo, viene esa distorsión, debemos entender que necesitamos renovarnos, como Pablo lo hizo con los hermanos de Éfeso. Necesitamos renovarnos a ver al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que aclara la visión del Padre, la imagen del Padre en nosotros, para que veamos la bondad del Padre Celestial. Cuando el año pasado, no sé si lo saben, el año pasado yo estaba en Bucaramanga con mi hermano y mi mamita estaba también en el apartamento de mi hermano, porque ella le estaba ayudando a recuperar de una cirugía de rodilla. Y el 16 de junio yo estaba con ella, pero sencillamente ella tuvo una complicación estando en casa, y allí tomándolo de la mano, ella dio su último suspiro. Y sencillamente allí en el sofá del apartamento de mi hermano, yo solamente le agarraba y le hablaba a su oreja. Yo le decía, mamita, por favor, sé fuerte, aquí estamos contigo. Pero ella me dio su última mirada y supimos que ella se había ido con el Señor. Estábamos mi papá, uno de mis hermanos y yo allí en casa. Y aprender a caminar después de que tú tienes
un bastón de alguna manera, porque siempre yo estuve bajo la sombra ministerial de mis papás también. Y cuando tú te das cuenta que un fundamento se ha caído, y yo sé que muchos tal vez aquí, tal vez experimentaron la pérdida de un ser querido, pero tal vez tú puedes entender que cuando tus ojos se abren y puedes ver que en medio de ese hueco, de ese vacío, sencillamente el Señor camina contigo. Es lo que he aprendido durante este año largo. Y cuando yo pasaron 8 días sin ella, yo decía: Dios, yo nunca me preparé para vivir sin mi mamá. Yo nunca me preparé, ni siquiera en mi mente estaba que ella algún día me faltara. Pero de un momento a otro, sin que estuviera enferma, sencillamente partió con el Señor. Y yo sé que fue en gran manera respuesta a algo que ella siempre le pidió al Señor, que ella no quería depender de nadie, sino que ella quería, cuando eso pasara, irse con el Señor. Y creo que eso sucedió, y creo que el Señor le respondió esa petición. Pero después, cuando tú te enfrentas a desafíos y todavía decides perseverar, eso significa que tú has tomado la decisión de trastornar el mundo. Cuando tú perseveras, y me encanta ver personas aquí que vi hace 3 años, en el 2019 cuando vinimos, porque significa que tú estás trastornando. Significa que tú estás haciendo que las circunstancias cambien. Porque el perseverar no es decir: oye, pero tú sí eres terco. ¿Por qué te quedas ahí haciendo lo mismo y lo mismo? Pero sabes, lo mismo es tu fundamento, lo mismo es tu piso, lo mismo es lo que va a cambiar tu futuro, porque en tu presente tú estás ahí dando, allí perseverando, como si nadie se da cuenta, pero hay alguien en los cielos que sí se está dando cuenta de todo lo que tú estás perseverando, y Él traerá respuesta. Porque, ¿la puedes pasar, por favor? El espíritu de adopción trae todo esto. El espíritu de esclavitud trae pobreza. El espíritu de esclavitud trae dolor. Trae que las secuelas que tú traes de tu niñez, de abusos, maltratos, abandonos, porque yo creo que si nos ponemos a preguntar, ¿quiénes fueron abandonados por sus papás? ¿Quiénes tus papás no respondieron? Aquí todos, yo creo que todos tendríamos que levantar la mano un montón de veces. Todos tenemos nuestra historia. Pero yo quiero decirte algo: Dios es un Dios que hace las cosas nuevas. Dios es un Dios que sí sana. Dios es un Dios que sí te da identidad y propósito, y te lanza a un destino cuando tú decides que tu confianza nunca se va a apartar de Él. A causa de lo que nosotros estamos haciendo, ¿sabes algo? Todos estos niños, con estos nuestros programas que ya ustedes escucharon, ellos también están siendo trastornados por el poder del Evangelio, trastornados por el mensaje que con amor y con sencillez podemos compartir a otros. Ella, la que ven con la máscara, ella es mi sobrina, hoy justo está de cumpleaños, y ella es mi sobrina mayor. Y esta mañana le dejé un videito porque no sabía en qué momento me podía conectar. Tan pronto tuve la forma de conectarme, me conecté, le envié un video, y yo le decía: Pauli, tú tienes la punta de lanza de esta nueva generación, de mi linaje. Y si yo he llegado a donde estoy hoy, ustedes con más rapidez van a alcanzar y van a correr y van a romperla en todo lo que Dios tiene para ustedes. Porque yo creo que el diablo no se va a robar a mis generaciones. Yo no tengo hijos. Espero tener. Ya viene. Pero ¿saben algo? Yo creo que todas las nuevas generaciones a quienes yo estoy persuadiendo, el diablo no se los va a robar.
Llámense sobrinos, llámense hijos espirituales, jóvenes en la iglesia. Y aunque veo como si el diablo ha estado entreteniendo a más de uno, porque Satanás no va detrás de tu salvación, sino detrás de tu propósito. Él quiere abortar los propósitos eternos de Dios con ustedes, muchachos. Por eso los entretiene. Por eso les muestra muchas cosas que son atractivas, pero son temporales. Pero cuando tú determinas en tu corazón lanzarte, mira todo lo que puedes lograr. Y tú puedes ser el siguiente de ir a misionar en Herederos en Colombia. Pueden ir un grupo de misioneros, ustedes jóvenes, y los quiero ver y recibir y atender, y que ustedes mismos vayan a enseñar a estos niños y a saber que ustedes, Living Word, de Iglesia en Español, son la punta de lanza que Dios ha puesto para inspirar a la crema del mundo. Qué impresión que el pastor que vino esta mañana, el pastor Brian, pudo decir eso. O sea, de verdad que eso en el registro para todas las generaciones, que ustedes estén inspirando a una estructura mucho mayor y tal vez numérica y en todo sentido, porque ahí se cumple lo que la palabra del Señor dice, que de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo sabio y a lo que no es. Tal vez cada vez que Pastor Hugo se paraba acá y les decía, sembremos para misiones, siempre para misiones, y él cada mes mostrándole allí todo lo que se hace en las diferentes misiones, no solo en Colombia. Y usted, ¿pero para qué sirve todo eso? Pues déjame decirte que tú estás trastornando el mundo donde están sembrando semilla. Eso es lo que están haciendo ustedes, con actos sencillos. Pásalo por favor. Todo esto, más por favor, todo esto es lo que nosotros hemos logrado, dar una familia a aquellos quienes no la tienen. Y todo desde actos sencillos. Por eso cuando Dios nos llama y dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 1, dice, mirad cuán amor nos ha dado ¿quién? ¿Quién es el que coloca en la posición correcta la imagen del Padre? El Espíritu Santo. Y entonces dice, mirad cuán amor nos ha dado ¿quién? El Padre, para que seamos llamados. Eso es lo primero que tú y yo necesitamos tener claro. ¿Que somos llamados qué? Hijos de Dios. Hijos de Dios, pásalo por favor. Entonces, Jesús es aquel que por su ejemplo y que porque Él fue encarnado, nos condujo ¿a quién? Al Padre. Nos condujo al Padre. Y por eso el propósito principal de Jesús vino para revelar el carácter del Padre. Ahí faltó Padre, del Padre. Por eso Él se acercó a las mujeres, por eso Él se acercó a los niños. Hace 3 años que vine, prediqué sobre eso. Jesús visibilizó a los niños, visibilizó y dignificó a las mujeres. Amén. Que no tenían ningún valor en esa sociedad, pero Jesús ¿qué hizo? Los visibilizó, los dignificó. Pásalo por favor. El Padre sencillamente lo que hace es que nos da una casa, pero no estamos hablando solo de una casa material. Estamos hablando de esa casa que nos da seguridad, estabilidad, que nos regresa al diseño original. Amén. En la casa encontramos al Padre. Pero ¿sabes también qué encontramos en casa? Encontramos hermanos y encontramos al hermano mayor, que es Jesús. Eso es maravilloso. Encontramos al Padre, encontramos hermanos y encontramos a nuestro hermano mayor, que es Jesús. Y el Espíritu Santo cada día nos va mostrando más y más claramente la imagen del Padre Celestial. Y quiero ya casi para finalizar el Salmo 126, este es el versículo 5, si no estoy mal, creo que le confirmé a Pastor Hugo.
esta parte, esta palabra fue la que Dios nos dio cuando en el 2018 tuvimos que entregar la otra casa. Y en medio del trasteo, en medio de buscar un lugar mínimamente viable para tener la iglesia, para seguir con los 143 muchachos de la fundación y los 30 niños de 4 a 6 años que teníamos en un nuevo proyecto, y encontramos el lugar y Dios nos dio esta palabra. Dice: entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. ¿Estaremos como? ¿Estaremos como? Porque en casa tú encuentras alegría, en casa tú encuentras hermandad, en casa tú te encuentras completo y satisfecho. De tal manera que seas casado o seas soltero, tú puedes decir, Colosenses capítulo 2 versículo 10, en Cristo estoy completo. En Cristo estoy completo. Pásala por favor. Y hoy podemos hablar de esto. Hoy tenemos una casa para herederos. Hoy tenemos una casa para herederos, y los herederos son las nuevas generaciones. Pásala por favor. ¿Ya conocieron a Sebastián? Pásala por favor. Pásala. Esto es la iglesia y la fundación. Es un poco ya y finalizamos. Gracias. Esto es los que nos hemos unido, y ahí falta el logo de Living Word, iglesia en español, pero ahora también iglesia americana. Quiero cerrar con el último versículo que te di de Hechos capítulo 17 versículo 6, la parte B. Quiero que si tienes tu Biblia lo abras y por favor marques allí en tu Biblia esta parte de este versículo, y quiero que oremos basados en este versículo, que es Hechos capítulo 17 versículo 6, la parte B, el versículo 6 de Hechos 17. Dice, la parte B dice: estos que trastornan el mundo entero, que también han venido acá. Estos que trastornan ¿qué? El mundo entero, también han venido acá. Eso pueden decir las personas de nosotros a nuestro alrededor. Eso puede decir tu esposa, tu esposo, tus hijos. ¿Qué está pasando con papá? ¿Por qué ahora es diferente? ¿Por qué ahora saluda? ¿Por qué nos da las buenas noches? ¿Por qué llega temprano a casa? Porque hoy sencillamente tú puedes decidir trastornar el mundo entero. Y no podemos pretender salir, sino que desde casa empezamos ¿a qué? A trastornar el mundo entero. Tú quieres tomar esta palabra en esta mañana y decir: Señor, que yo pueda, así como Living Word ha ido a transformar y a trastornar Soacha, Colombia, Dominicana, México, Bolivia, pastor, qué buena noticia. ¿Qué otra? Guatemala también escuché que está allí en este proyecto. ¿Qué tal si tú en esta mañana puedes con todo tu corazón decirle: Señor, eso quiero que digan de mí? Y tal vez desde acciones sencillas, piensa en este momento, ¿cuál sería esa acción sencilla que tú puedes empezar a realizar? Quiero que te pongas de pie, por favor, y como un acto de fe en esta mañana, sabiendo que has creído en Cristo, porque no creo que aquí estés obligado, ¿verdad? Y si estás obligado, bienvenido, porque eso hace parte del plan también. Pero has creído en Cristo. Número 2, el Espíritu Santo está en ti. Tal vez lo has cohibido, o tal vez está contristado por algunas acciones no confesadas, algunos pecados no confesados.
pero yo creo que tienes lo necesario para decir, Señor, si tu Espíritu está en mí, yo quiero salir a trastornar mi contexto, mi entorno. Tienes todo lo que necesitas. Todos tenemos una historia para contar. Todos tenemos tal vez un tema de familia que nos hubiera gustado que fuera diferente, pero yo quiero decirte que estás en casa de papá. Y en casa de papá encuentras lo que tal vez en algún momento fue ausente para ti. Y inclina tu cabeza y empieza a hablar con ese papá que está en casa. Y casa, tú sabes que para el nuevo pacto no es una estructura física, sino que tú eres la casa para papá. ¿Qué le puedes decir a papá en esta tarde? ¿Qué le puedes decir, Padre? Aquí estoy una vez más. Y creo que hoy hay espíritu de vida. Creo que hoy, en el nombre de Jesús, todo lo que había estado en oscuridad en cada uno de mis hermanos o en las personas que están a través de la internet, hay una palabra tuya para que haya trastorno, Señor, porque eso tú nos has llamado a trastornar perseverantemente, fielmente. Porque hoy Dios te dice, no te canses, estás a punto tal vez de desmayar, pero hoy Dios te dice puntualmente, no desmayes, vuelve a tomar fuerzas, porque pronto está la respuesta, porque pronto está lo que estás buscando y esperando, pero de acuerdo a la visión de Dios. A veces queremos buscar a nuestra manera, pero Dios tiene algo perfecto, algo que nos va a conducir mejor. Y yo quiero que hoy tú puedas decir, Señor, yo decido tomar esta palabra y trastornar mi entorno, mi contexto, y verte a ti, Señor, y verte a ti como mi Padre, que me sana, que me restaura, pero también que me proyecta, Señor. Porque ya no más quedarte llorando, ya no más quedarte frustrado. Ahora tus ojos se abren para ver hacia el frente. Tus ojos se abren. Hay que salir, iglesia, hay que salir, hay que avanzar, hay que hacer el propósito de Dios. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Creo que es palabra que nos alienta, nos equipa y nos proyecta, Señor. Gracias por la fe que podemos poner en tu palabra, que es verdad, Señor, y nos cambia y hace las cosas posibles. Gracias por el privilegio de poder estar aquí compartiendo tu palabra, por esta invitación. Gracias, Señor, tú eres el Rey y te adoramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén, amén. Wow, gracias, sierva. Muy linda palabra que nos está llevando justamente donde el Señor quiere que vayamos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos acá queremos que oigan esa voz de este siervo. Amén. El servicio, el que quiere quedarse se queda, y aquellos que ya necesitan ir pueden ir, pero el siervo nos va a bendecir con una alabanza. Amén. Pueden tomar su asiento, siervos. Entonces, lo que se está haciendo en Colombia está bien claro, siervos, y la gloria para Dios. Vamos a viajar en diciembre. ¿Me entiende? El dinero ya ha sido enviado, ya está allá para comprar un propio lugar para seguir avanzando ahí. Amén. Gloria a Dios. Entonces, siervos, gracias, Pastora Gladys. Sé que ha sido una conexión ahí, como dice, no los encontré. Y acá estamos, amén, y vamos a seguir trabajando y ver la transformación de esos niños. Y algo que ella dijo, y eso es en mi corazón igual, yo quiero llevar gente de acá para que puedan ver realmente. Una cosa es ver en fotos, pero es muy diferente estar ahí y ver la transformación que se está haciendo con esos niños. Amén. Amén. Bueno, siervo, acá, denos una acá a capela, a ver. Pase, siervo. Y se vino con sonrisa. Él tiene más, parece mexicano el siervo, ¿eh? Amén.
Por eso me traje este tejano. Es tejano más, ¿eh? Acá está así. Ah, eso sé. A lo mero mero. Gloria al Señor. De verdad que este es un encuentro extraordinario. De verdad. Extraordinario. Para decirlo hay que vivirlo. ¿Usted quiere decirlo más adelante? Sígalo viviendo. Fui una persona que el Señor encontró y ya les dije, y académicamente no tuve preparación, pero mi instinto me inspiraba a hacerlo. Yo soy de estirpe campesina, así que sé cultivar. Y alguien está diciendo, este es el bueno, me lo voy a llevar para... Gloria al Señor. Bien. ¿Y saben ustedes cuándo me gradué de bachiller? A los 49 años. Nunca es tarde. Así que sí puedes. Y no había lo que hoy hay. Era con esperma, con vela, con mechón en el campo. Dentro de un toldillo, así metido. Y la lámpara por fuera, por el zancudo que había. Pero trabajando, levantando a las 4 de la mañana, a preparar para estar en el frente del trabajo del campo, de la labranza, a las 6. Así que era jornada fuerte. Y en ese carácter me formé, o me formó el Señor para lo que venía más adelante. Pero bien, amados hermanos, y por eso agradezco al Señor por esta oportunidad tan linda con toda esta gente hermosa. Quizás has tenido momentos cuando el enemigo te ha hecho pensar que no eres nada. Y ese pensamiento te lo pone porque te distraes en las cosas del Señor, en la lectura de la palabra. Tengo alrededor de unas 15 Biblias de diferentes versiones, porque me gusta investigar. Y otras he dado, entregado, donde he ido misionando. Encuentro personas que están ansiosos de la palabra y les dejo la personal. Te la entrego en tus manos. Y vas a encontrar subrayado en la Biblia todos los versículos que me tocaron a mí. Pero tú vas a encontrar otros en ellas que te van a tocar a ti. Es lo que hace la palabra. De modo pues que entre las cosas, como esa línea de esa sangre mexicana que yo no lo sabía que estaba conmigo o dentro de mí, pues aprendí o me gustó cantar en ese entonces de aquellos artistas mexicanos como Miguel Aceves Mejía, Cuco Sánchez, Antonio Aguilar, que eran los que en esa época. Vicente vino ya un poquito más después, pero ya yo estaba en el Evangelio. Entonces ahí él quedó por fuera.
Ay, santo Señor soberano de gloria. Esto es maravilloso. Pero pues música colombiana de creyentes, de hombres de Dios en la música. Y por ejemplo, tú me encontraste a mí, Señor, no te buscaba, y me diste consuelo cuando en penas vagué. Sentí la paz del cielo que mi alma deseaba. Sentí que la llenabas de tu santo poder. Y así sucesivamente, muchos más. Y hay un motivo muy grande, hermanos, de verdad. Esto no lo está celebrando cualquiera. Solamente se celebra en lugares como este, de Nieuweborg. Pastor, Dios lo trajo aquí también con un propósito. Un propósito explosivo. No solo para Colombia o no solo para Estados Unidos, sino para el mundo. En lo que falta de la venida del Señor, va a suceder cosas impactantes, explosivas, van a suceder. Aquí no solo hay un pastor o un copastor, 2 o 3, aquí hay muchos pastores. Oh, abasima, ansa quema. Urra, bababasala, basuma, haya. Que hay pastores aquí. Tú no lo sabes. No te has identificado. Pero ahí está el llamado que el Señor te ha hecho. El día que te llamó. Hechos capítulo 13 dice: había profetas, maestros y pastores en la iglesia de Hechos capítulo 13, que ahí usted lo encuentra, ahí lo menciona. Y dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Palabra del pasado, los he llamado. Y así se produjo el impacto para el mundo de aquel entonces conocido por Bernabé, hijo de consolación, y Pablo, llamado desde antes de nacer y puesto el nombre Saulo, que es romano, pero Pablo, que es hebreo. Aleluya. Para hacer la labor que el Señor vino a buscar. No solamente a buscar, sino a morir en esa cruz. Y estaba diciéndole a la hija: aquella cruz que hice de una madera de Israel no es en vano. Y la tuve en la mano allí en Miami para ponerla en la maleta, pero dije: no, de pronto hace más peso, porque la cruz pesa. Pero ahí la tengo. Bueno, entonces vamos al grano ya, porque Dios mío, ese es un mal de los pastores cuando nos entregan un micrófono.
Gracias, Señor, por lo que tú haces. Gracias. Pastor, tú que has sido llamado a predicar, nunca te olvides cuál es tu misión. Tú que has dejado tus intereses para servir a Dios. Eso es lo que ha pasado. Y eso es lo que el Señor está transmitiendo en este momento a muchas vidas aquí, aún a mujeres misioneras. Tú que has dejado tus intereses para servir a Dios, nunca te olvides cuál es tu misión. Dios fue con Josué, contigo también irá. En muchos países se está predicando. En muchos países se está predicando. Solo nos resta obedecer. Ya estoy diciendo y estoy mezclando ese llamado que el Señor me hizo, de lo que nunca pensé que sucedería. Y hoy que me tenga Él aquí en este lugar es extraordinario. Pero para todos quiero entregarles este hermoso canto que dice: mi expresión favorita. ¿Cuál es tu expresión favorita? A todos los que están en este escenario, ¿cuál es tu expresión favorita? Y dice así, la vas a oír. Aleluya. Hay una expresión muy linda que sale de dentro del alma. Ven para acá, niño, ven.
por el tema de la pandemia era una escuela rural y entonces estaba abandonado, y vi eso y me puse a orar ahí y le dije: Señor, quiero este lugar, pero no están los pastores. ¿Dónde estarán? No lo sé. Y pues en eso de estar cantando me encontré con un otro hermano, y resulta que él es predicador por 33 años y le pasó lo mismo que a nosotros. Entonces él se dedicó fue a cantar, y yo le dije: el Señor no te ha llamado solo a cantar, es secular el canto. Lo primordial es la predicación. Tú tienes que seguir predicando. Y resulta que viven al frente del local. Amén. Y allí se consiguió ese lugar y hicimos una evangelización, y ya en esa época que estuve alcanzamos de pronto unas 20, 25 personas que ya están allí siendo evangelizadas en ese lugar. Amén. Y le dije que no haya iglesia por ese lugar donde me vas a dar el lugar. Y lo otro, pues que no hay pastor, pero tú lo tienes, así como dije hoy aquí. Así que aquí hay más de un pastor también. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos, para que oren por esa proyección. Amén. Gracias, pastor. Gloria a Dios, siervos. ¿Cuántos pastores hay acá? Ok, ¿cuántos van a ser enviados? Amén, amén.